Bien, vamos a empezar a trabajar los riesgos. En materia de riesgos inherentes, la verdad es que para caja y bancos no son muy relevantes. Habría básicamente dos básicos. Uno es cuando la compañía trabaja con muchas cuentas bancarias y hay gran cantidad de firmas autorizadas. Y el otro tiene que ver con eh, las cobranzas, o sea, cuando hay entidades donde gran parte de las cobranzas se realiza mediante transferencias o pagos electrónicos y la compañía no ha arbitrado los medios para poder identificar los clientes a los que corresponden esas cobranzas. Riesgos de control. Acá sí, la práctica profesional es bastante más fácil que los ejercicios de auditoría que ustedes, digamos, van a encontrar en los prácticos y en los exámenes, porque normalmente o las compañías tienen un adecuado control interno o son directamente un desastre. De ahí que una primera separadora de aguas sea la estricta separación entre los circuitos de ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, depósito en relación al de pagos. Entonces, hay algo que se da bastante frecuente en la práctica, digamos, profesional, que es que las pymes suelen, digamos, no tener esta separación de circuitos, con lo cual el dueño recibe un cheque, separa por ahí algún valor para ir a la verdulería, viene un proveedor, le entrega algún otro valor, ese valor puede ser a fecha o puede ser postdatado, con lo cual esto es un descontrol. Ello no significa que cuando no están estrictamente separados no puede haber control, pero hay que trabajar mucho más, o sea, hay que establecer un régimen de cuentas de movimiento, determinadas planillas control para poder tener un seguimiento de todos aquellos valores que, si bien fueron recepcionados en tesorería o en la caja de la compañía, después salieron directamente con destino a algún proveedor o al propio dueño de la compañía. Obviamente que esto en la práctica no sucede. Otras cuestiones, digamos, no menos relevantes, tienen que ver con la protección física tanto del efectivo, de la mercadería, o sea, todo donde hay bienes que son vendibles o son sustraíbles, tiene que haber un control de salvaguarda que normalmente tiene que ver con el acceso restringido del personal no autorizado a las áreas de tesorería. A las áreas de tesorería o al almacén, al depósito de materias primas o de productos terminados. Otra falla de control bastante habitual en las compañías es que muchas de ellas por ahí tienen establecido un sistema de fondo fijo o de caja chica al que está asociado una política de rendición periódica, sea, no sé, con una frecuencia quincenal, mensual. Normalmente la frecuencia tiene que ver tanto con la cantidad, ustedes saben que ahora hay inflación y por ahí los fondos fijos que se establecieron en su momento, por ahí no alcanzan, con lo cual o se aumentan los fondos fijos o se aumenta la frecuencia de rendición de los mismos. Entonces hay veces que están establecidas estas políticas, pero en rigor de verdad, para eso hacemos pruebas de cumplimiento, no se cumplen, con lo cual es bastante frecuente encontrarse cuando uno hace un determinado arqueo de fondo fijo que aparecen comprobantes que tienen fecha de 3-4 meses atrás, con lo cual va de suyo que ese fondo fijo no se rindió desde hace por lo menos 3 o 4 meses. En el mismo sentido, las conciliaciones bancarias deberían efectuarse todos los meses por una persona que sea distinta a aquella que lleva los registros del subdiario de bancos y a quienes efectúan, digamos, tienen la custodia de los fondos, es decir, el tesorero o el personal de tesorería. Ahora bien, como vamos a ver en el próximo módulo, normalmente en estas conciliaciones bancarias surgen
determinadas partidas conciliatorias, algunas de las cuales no requieren ajuste y otras requieren ajuste. Y justamente las que requieren ajuste tienen que ser ajustadas y registrados los ajustes con carácter mensual. Caso contrario, digamos, es como que pierde relevancia la conciliación bancaria, porque la idea es que los registros contables, aparte de cumplir función de mecanismo de información, son un mecanismo de control, con lo cual si hay partidas que requerían ajuste y no fueron ajustadas, bueno, el saldo que tenemos en bancos no es representativo del dinero que debería haber en el banco, más o menos las partidas que el tiempo, que generalmente es un tiempo acotado, limitado. Entonces, de esta suerte se pierde por completo el control en bancos. El otro aspecto relevante como falla de control tiene que ver justamente con las compañías que utilizan un esquema de cobranza mediante transferencia o pagos electrónicos y no tienen arbitrados los mecanismos para identificar qué cliente pagó y qué cliente no pagó. A nivel global nosotros podemos llegar a establecer un saldo y efectuar un ajuste. Sabemos que el dinero se acreditó, con lo cual debitaríamos bancos y utilizaríamos una cuenta regularizadora de cuentas a cobrar, por ejemplo, no sé, transferencias bancarias o cobranzas, partidas no identificadas, donde a nivel global subsanamos el tema. Pero desde el punto de vista del control interno de las cuentas a cobrar, y tenemos una falla, digamos, bastante importante, porque no sabemos quién nos pagó o quién no nos pagó, con lo cual se incrementa el riesgo de incobrabilidad y tenemos que de alguna manera ver cómo manejamos, es decir, como que inclusive queda desbaratado hacer un análisis de antigüedad de cuenta a cobrar para poder ver si la previsión para incobrable fue suficiente, insuficiente. La verdad es que es un problema cuando es material la cantidad, digamos, de estas transferencias no identificadas, es un problema bastante importante de control interno. Bueno, por último, los regímenes de autorización. O sea, toda salida de fondos, todo egreso de fondos realmente tendría que, digamos, atravesar un régimen de tanto de autorización, lo que se llama three-way match, cuando uno, digamos, revisa la orden de compra, con el remito, con la factura, bueno, quién firma los cheques, quién no está en condiciones de firmar los cheques, etcétera, etcétera. Vamos a las afirmaciones y los procedimientos de auditoría. Nosotros en general vamos a trabajar por comodidad, no sé, por costumbre, con estas 5 afirmaciones. Si ustedes van al libro, digamos, de Schlosse, se van a encontrar con que la autorización, la existencia y la propiedad están, digamos, agrupadas en la información, en la afirmación de veracidad. Entonces vamos a existencia. Entonces la existencia para todo lo que tiene que ver con la caja chica, los fondos fijos y la recaudación a depositar, el procedimiento paradigmático son los arqueos de recaudación a depositar y de fondo fijo. En materia de bancos, por ahí nos alcanzaría con la visualización del extracto bancario. Sin embargo, se suele circularizar a los bancos, no tanto en relación con los saldos del agrupamiento de caja y bancos que nos ocupa, sino más bien para tratar de identificar pasivos omitidos o condiciones omitidas. Es decir, si aparece algún préstamo o alguna prefinanciación de exportaciones o algún préstamo que la compañía no registró, o bien alguna condición que no registró, es decir, si hay una prenda, hay una hipoteca o hay una restricción a la libre, un embargo de una cuenta corriente bancaria y de repente esos fondos no disponemos de los mismos.
con lo cual circularizar los bancos siempre se debe hacer, no tanto por caja y bancos, pero sí para, digamos, con un complemento. Por otra parte, ya con un menor nivel, digamos, de fortaleza, porque es una documentación generada por la propia compañía, podemos validar existencia a partir de las planillas resumen de caja. Es decir, o sea, las compañías que más o menos tienen organizado el control interno de tesorería suelen emitir planillas prenumeradas que resumen, digamos, las distintas fuentes que tuvo la compañía, o sea, lo que se cobró por caja, lo que fue rindiendo cada uno de los cobradores por zona dentro de la compañía. Entonces, en esas planillas resumen lo que fue la recaudación diaria, de manera tal de establecer, digamos, la cantidad a ser depositada al día inmediato siguiente. En materia de propiedad, bueno, toda la documentación a nombre de la compañía. Pasemos a la integridad. La integridad tiene que ver con la correcta aplicación de la norma de lo devengado. Es decir, que todas las transacciones que corresponde que estén ingresadas en el periodo que se está auditando correspondan a dicho periodo, y las que no tienen que estar porque corresponden al periodo inmediato siguiente, que no estén y sean consideradas en el periodo inmediato siguiente. Todos los procedimientos de arqueo, de inventario o de circularización siempre deben ser precedidos por un adecuado corte de documentación. La idea tiene que ver con que la contabilidad opera como un sensor, es un elemento de control que nos va a decir, bueno, cuánto debería haber en la cuenta recaudación a depositar o recaudación a depositar y fondo fijo si, digamos, integramos el procedimiento de recuento. Obviamente, si nosotros no tenemos un sensor bien establecido, no podemos saber si está faltando dinero o si en realidad no está faltando dinero y de lo que se trata es de una cuestión que está mal registrada. Entonces, en definitiva, todo procedimiento de recuento arranca por un adecuado corte de documentación. En este caso tenemos que cortar todo lo que esté relacionado con la caja y los bancos, es decir, las planillas de recaudación diaria, chequear bien el último depósito y el inmediato siguiente, porque por ahí hubo un feriado bancario y la recaudación al cierre se integra por 2 o 3 días que se sumaron, digamos, cobranzas de días sucesivos donde hubo un feriado bancario. Ver también, digamos, el depósito inmediato posterior, verificar en qué fecha se rindió posteriormente el fondo fijo, cortar todas las chequeras, cortar todos los talonarios de recibos por cobrador. Medición. Todo lo que es dinero en caja o en bancos, en moneda nacional, como la moneda nacional es la unidad de medida, ahí no tenemos, justamente al ser la unidad de medida, no hay involucrados criterios de medición. La plata es plata, no hay que medir nada. En cambio, todos aquellos saldos que tenemos expresados en una moneda extranjera, la medición al cierre, a efectos, de su medición al cierre, tenemos que convertirlos al tipo de cambio comprador del Banco Nación, y las diferencias en relación con la medición contable registrada anteriormente se reconocen en resultados como diferencias de cambio. En materia de exposición, ahí sí, digamos, tendríamos dos cuestiones básicas. Por un lado, cubrir que todas las cuentas que aparecen o los conceptos que aparecen integrando el rubro cumplan con las condiciones de liquidez, certeza y efectividad. Es decir, todos los cheques que tenemos diferidos hay que reclasificarlos a cuentas a cobrar, y todo lo que tiene que ver con comprobantes, vales, etcétera, etcétera, como no cumplimentan la condición de
efectividad, es decir, nadie nos va a recibir como medio de pago un comprobante o un vale, o sea, eso le sirve al tesorero para decir, bueno, acá no está faltando plata, yo en realidad esta plata la gasté en tal otra, o tal otra cuestión, o se la anticipé a un gerente que viajó y está pendiente de rendición, y no es que hubo ningún tipo de sustracción. Entonces, en una de las mecánicas de manejo del fondo fijo, normalmente uno con eso va a hacer gasto a fondo fijo o anticipo por algo a rendir a fondo fijo, para justamente cumplimentar la condición de efectividad. Vamos a ver que también es legítimo manejar el fondo fijo de otra manera y solamente ocuparse de provisionar los gastos devengados en un determinado ejercicio. Bien, las pruebas, cuando hay un adecuado sistema de control interno, el auditor puede planificar pruebas de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, en materia de conciliación bancarias, algo tan sencillo como verificar a lo largo de un ejercicio que se hayan hecho las conciliaciones y que estén debidamente autorizadas. O elegir determinados meses, tomar las partidas conciliatorias y verificar que se hayan efectuado los correspondientes asientos de ajuste. En relación al depósito integral de la cobranza, lo mismo, se pueden elegir 3, 4 meses al azar, elegir 4 o 5 días para cada uno de esos meses y verificar el depósito integral de las cobranzas. También, digamos, se suelen programar arqueos sorpresivos. Bueno, tenemos ahí distintos procedimientos para operar, validar control interno. Por último, pruebas analíticas o de razonabilidad. Bueno, con este tema de la cuarentena, por ahí vimos un poquito interrumpidas las clases, pero yo suelo reiterarme en los comentarios hasta que me aburro yo mismo, y uno que suelo hacer es que si yo tuviera que irme a una playa desierta con un determinado procedimiento de auditoría, me llevaría conmigo a la prueba analítica. Y esto tiene que ver con que los auditores opinamos sobre razonabilidad para los estados contables en su conjunto. Digamos, la exactitud nos interesa, pero nos interesa todavía más la razonabilidad. Entonces, cuando uno mira un determinado rubro, intuitivamente el auditor, digamos, experimentado, bien sabemos que todo lo que no se documentó en un papel de trabajo es lo mismo que si no se hubiera ejecutado el procedimiento. Sin embargo, intuitivamente el auditor, con alguna experiencia, lo primero que hace cuando mira un determinado saldo es hacer prueba analítica, es preguntarse por su razonabilidad, ver si ese saldo, de acuerdo a lo que conoce del negocio, de la época del año en que lo está validando, es una partida, es razonable, es lo que uno tendría que esperar en relación a ese negocio, o por su monto o por la naturaleza de la partida constituye una partida inusual o inhabitual, y uno tiene que ir a preguntar. La idea es que no se nos escapen los elefantes. Todo esto que uno hace intuitivamente, obviamente tiene que volcarlo a los correspondientes papeles de trabajo. Bueno, con esto terminamos esta parte del módulo de caja y bancos, y vamos a armar, para que no sean tan largos los módulos, un módulo donde vamos a trabajar la temática de cómo armamos y registramos y cuáles son los ajustes prototípicos en un arqueo de recaudación a depositar y de fondo fijo, y en hacer lo propio con las conciliaciones bancarias. Bueno, seguimos en el próximo módulo.